Buenos días, Iglesia Vida. Estás en casa y esta mañana tengo un pasaje que quiero compartir contigo porque sé que va a ser de bendición para tu vida. Dice el Salmo 43 y versículo 4, llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. Bueno, definitivamente que el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración es el Señor, pero en ese tiempo que tengamos para adorarle, vamos a encontrar ese deleite, esa alegría que nuestro corazón necesita. Esta mañana también te invito para que abras tu corazón, porque el pastor Benjamín Gamarro trae una palabra poderosa para tu vida. Amén. Gracias, pastora Irene, por esa bienvenida, por esas palabras tan hermosas. Y pues soy el pastor Benjamín Gamarro y es un privilegio para mí el estar hoy compartiendo con ustedes. Me acompaña mi esposa y pues estamos gozosos nuevamente de poder estar este domingo para hablar algo que va a traer luz a tu vida, para hablar algo que va a impactar tu corazón. Y yo creo que el Señor pues va a transformar nuestra mente, nuestros pensamientos. Recuerda, estás en vida. Estás en casa. Y vamos a comenzar esta mañana, primeramente haciendo una confesión, esa confesión de fe que hacemos domingo a domingo. Así que yo te invito a que ahí en tu lugar tú lo digas conmigo. Y decimos, tengo en mi corazón al Señor Jesús, Él es el único camino al Padre, su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, y en esta mañana, como les decía, tengo el privilegio de compartir con ustedes y quiero hablar de un personaje que en lo personal a mí me impactó mucho. Ya en una oportunidad había hablado de él y me identifiqué con este relato, con este suceso y hay mucho que aprender de acá. La palabra del Señor es así, que de un verso podemos encontrar infinidad de enseñanzas y lo que el Señor puso en mi corazón hoy es algo que, como te decía, me impactó y espero y yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo esa palabra va a llegar a tu corazón. Y te quiero invitar a que vayamos a Marcos 10, 46 al 52 y vamos a leer, dice: entonces llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? El ciego le respondió: Raboni, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Es un relato que todos conocemos. En algún momento hemos leído esta historia, este milagro. Y a lo mejor muchas veces pasamos desapercibido muchas cosas, pero si nos ponemos a analizar cada suceso que iba ocurriendo en ese momento, podemos encontrar muchas cosas. Y yo lo acompaño a que veamos cada situación que ahí se estaba viviendo entre Bartimeo y el Señor Jesús. Dice, cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud. Yo me ponía a pensar, o sea, si lo seguía ya una gran multitud es porque a lo mejor Jesús ya hubiese estado días atrás en ese lugar o en esa región. Y su fama se expandió a tal punto que pues ya era seguido por muchas personas. Ya su fama era tal que mucha gente lo seguía. Y dice,
una gran multitud. Me gusta imaginarme cuando leo en la Biblia este tipo de historias, me gusta imaginarme y como hacerme ahí presente también y visualizar y ver qué es lo que pasa en ese momento. Y yo me imagino al Señor caminando por esas calles, viendo a gente necesitada, viendo a gente que estaba a lo mejor esperando un milagro de Él. Pero ahí estaba esta persona de la cual nos habla este relato, Bartimeo. Dice, un mendigo ciego llamado Bartimeo. Una persona ciega en aquel entonces era una persona que a lo mejor era tachada por ser una persona pecadora, una persona que era rechazada por la sociedad. Incluso era una persona que a lo mejor no era grata ante la presencia de los demás. Bartimeo no solo era ciego, sino también era mendigo. En otras palabras, siempre estaba como indigente, no tenía un hogar, no tenía un camino a seguir, no tenía una visión. Realmente lo limitaba muchas cosas, lo limitaba el hecho de no poder ver, de no tener una visión. Y estaba siempre junto al camino, dice la palabra. Entonces, la situación de Bartimeo era así, bastante difícil. Por su situación creo que no podía trabajar, no podía buscar su sustento por sí solo. Y dependía mucho de la misericordia que pudieran tener las personas que pasaban junto a él. Dependía mucho de esas limosnas, si lo queremos decir así. Y se mantenía todo el tiempo esperando que alguien se volteara hacia él y tuviera compasión y pudiera compartir con él lo que tal vez él deseaba, o comida, o bebida, o algo que él pudiera estar necesitando. Dice, estaba sentado junto al camino. No estaba en el camino. No estaba peregrinando como la demás gente que andaba con el Señor Jesús detrás de él, viendo cómo hacía sus milagros. No tenía para dónde ir. No tenía a quién seguir, no tenía un propósito o una dirección. Y viendo esto, creo que muchas veces nosotros nos encontramos así, como Bartimeo, sin una visión, sin un camino a dónde seguir. Y aquellas personas que tal vez están sin el Señor Jesús en su corazón, a lo mejor se encuentran en una situación así. Podrán estarse preguntando, ¿qué propósito tengo yo en mi vida? ¿A quién puedo seguir? Dice el relato que mucha gente seguía al Señor Jesús, pero porque ya habían visto lo que Él hacía, ya habían visto los milagros que Él hacía en ese lugar. Y empezaron a despertar como ese deseo de seguir viendo más y seguir creciendo más y aumentar su fe. Pero Bartimeo tenía una limitante, él no podía ver. Él tenía tal vez el deseo de poder abrir sus ojos y ver qué estaba pasando a su alrededor. Porque yo me imagino el bullicio que ahí se vivía en ese entonces cuando el Señor Jesús estaba cerca. Y él solo podía escuchar. Y como les decía, muchas veces nos encontramos así, que a veces nuestra situación nos ciega. Nuestros traumas tal vez nos ciegan. Nuestra falta de fe tal vez nos ciega. Cualquier cosa que tú puedas identificar que a lo mejor te corta la visión y te impide ver más allá de lo que el Señor Jesús quiere que tú veas. Tal vez te estás identificando con esto, como yo me identifiqué en un momento. Pero hay situaciones en nuestra vida que nos impiden ver más allá. Sigamos viendo, dice, cuando yo, que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo escuchó que era Jesús, no lo reconoció porque no podía ver. Seguro escuchó, como les decía, esa gran multitud y se preguntaba qué estaba pasando a su alrededor. Y más de alguien le dijo, Jesús está aquí, el Maestro está aquí, está pasando por aquí en este momento. Y al instante comenzó a gritar y a amar a Jesús. Y algo que tuvo Bartimeo es que no tuvo vergüenza. Yo creo que su necesidad lo llevó
yo trato de imaginarme ese grito que él pudo haber dado. ¿Se imagina usted el bullicio en el cual él estaba rodeado y que sobre eso tuvo que pegar un grito así para ser escuchado? Yo no sé, yo trato de imaginarme ese momento que él tuvo, esa sensación de decir, es mi oportunidad de poder llamar la atención del maestro. Y muchas veces en nosotros nos sentimos así. Bartimeo creo que, como decimos, ya había tocado fondo. No sé qué tantos años había pasado así en esa situación de estar mendigando, de estar recibiendo compasión de la gente. Y cuando él escucha que el maestro está ahí cerca, ¿cuál fue su deseo? ¿Cuál fue el sentimiento en su corazón? A lo mejor él se vio para adentro y dijo, mi situación es la peor ahorita. Y sintió en su corazón ese deseo de ser escuchado. Ahora, yo me pregunto, ¿será que el Señor Jesús ya lo había visto? Y a cómo trabaja el Señor, a cómo Él es así de grandioso, de glorioso, yo creo que sí. Yo creo que cuando Él lo vio desde mucho antes y se percató de que había una persona que era muy distinta tal vez a lo que Él estaba, a las que él estaba viendo. Y yo creo que en ese momento el Señor Jesús dijo, este es un momento para que sigan viendo mi gloria y voy a hacer un milagro. Pero estaba dejando ver cómo actuaba Bartimeo. Y vemos que Bartimeo empezó a gritar. Y él dijo, si no grito, se va a pasar el maestro y no voy a recibir mi milagro. Y Jesús, como dice el relato, Jesús estaba saliendo de Jericó. Entonces Bartimeo pudo haber pensado, es mi última oportunidad. Si lo dejo ir, voy a quedar en esta situación. Cuando Bartimeo grita y dice, ten misericordia de mí, o ten compasión de mí, en ese momento Bartimeo está considerándose como esa persona pecadora. Porque dice, ten misericordia de mí. Se está poniendo a los pies de Jesús, está reconociendo la necesidad que él tiene. Y al él clamar misericordia o compasión, le está pidiendo a Jesús que se ponga en su situación, que se compadezca de él. Creo que Bartimeo ya estaba cansado de que todos los días que despertaba, a lo mejor estaba en el mismo lugar. Pasaba el día en el mismo lugar, creo que entraba la noche, entraba el cansancio, se dormía ahí, despertaba y en la misma situación. ¿Y acaso muchas veces nosotros también así, a veces nos sentimos cansados de estar en la misma situación? Con los mismos problemas tal vez, con los mismos traumas tal vez, con las mismas dificultades tal vez, con esas situaciones que vienen a nuestras vidas y que nos hacen pensar, bueno, nadie tiene la atención hacia mí. Pero en este momento Bartimeo dijo, Señor, ten compasión de mí. Tratemos de imaginar ese momento. Creo que hasta el cielo mismo se detuvo cuando él pudo dar ese grito y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice, y muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces no nos encontramos con personas así que nos quieren callar? Que nos quieren poner límites, que nos quieren quitar ese deseo de buscar un camino, de tener una visión. ¿Y cuántas veces nosotros mismos no callamos a Bartimeos que tenemos dentro? ¿Para qué vas a buscar al Señor? Siempre estás en la misma situación y empiezan a venir pensamientos. Empiezan a venir a nuestra mente cosas como estas. Pues si ya otra vez en lo mismo, estás en lo mismo otra vez. O sea, ¿para qué te vas a arrepentir si de todas formas vas a volver a caer a lo mismo?
Y es ahí donde empezamos a escuchar esas voces. Mejor cállate. ¿Para qué vas a buscar a tu Dios si vas a ser el mismo de siempre? Y a Bartimeo así lo trataron. Le dijeron, cállate. ¿Para qué vas a interrumpir al maestro? A esa persona tan importante que estaba pasando en ese momento. Y aquí viene algo glorioso y algo muy lindo. Y dice, y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y lo llamaron, diciéndole, anímate, levántate, que te llama. En ese momento esa situación cambió. Yo creo que Bartimeo por algún momento llegó a pensar, no me va a escuchar, no me va a oír. Pero después se dio cuenta que lo estaban llamando. Y yo creo que las mismas personas que a lo mejor le dijeron, mira, cállate, mejor ya haz silencio, fueron las mismas que tal vez le dijeron, hasta se asombraron, creo yo, y dijeron, mira, te llama el maestro. Y en ese momento, yo creo que Bartimeo se llenó de gozo, se llenó de tal emoción que dijo, mi momento ha llegado, mi momento se va a cumplir, mi momento está por suceder. Ese llamado de Jesús le demostró a la multitud que Bartimeo era de importancia, que Bartimeo tenía la atención de Dios en ese momento. Y aquí vemos cómo empiezan a pasar cosas. Primero, el Señor Jesús empezó a trabajar hasta con la gente ahí mismo. Porque yo creo que pudo haberse dado cuenta de cómo era tratado esta persona, o cómo era tratado Bartimeo. Y pudo haber visto el corazón de la demás gente al ver cómo lo humillaban. Y pudo haber dicho, bueno, vamos a dar una lección de humildad a todos los que están aquí presentes. Hasta me imagino que se volteó y hacia con los que estaban humillando a Bartimeo le dijeron, ustedes llámenlo. Imagínense cómo se pudieron haber sentido estos. Después de haberlo estado señalando o diciendo cállate, y después saber que tenía la atención ahorita de ese ser supremo, de ese ser maravilloso que es nuestro Señor Jesús, y sabiendo que, o sea, la condición que tenía Bartimeo, dice, pero qué importancia le puede estar poniendo ahorita a una persona que está en esta situación, que es pecadora, que tiene una limitante. O sea, ¿por qué está llamando ahorita a esta persona? ¿Para qué? Y Jesús le dice, llámenlo. Y yo me imagino el corazón de Bartimeo. Yo creo que hasta hubo un momento de silencio en ese instante, cuando escuchó la voz del Señor Jesús decirle, llámenlo. Para él en ese momento se estaba convirtiendo, después de ser una persona que tal vez no valía nada, que para la gente era insignificativa, en ese momento estaba siendo transformado. Y ahí empezó el milagro. Ahí empezó a suceder lo que él tanto anhelaba. O sea, él deseaba así ver, él deseaba tener la vista para valerse por sí mismo, para ya no estar en la misma situación. Pero por algo empezó el Señor Jesús primero. Y es así como el Señor trabaja en nuestras vidas. Hay una sanidad primeramente interna en nosotros. Y lo que primero el Señor Jesús estaba sanando en la vida de Bartimeo era su corazón, era su interior. Y al decir llámenlo, Él estaba dando un lugar que muchos tal vez no le daban. La importancia de ser llamado. Lo llamó por su nombre, tal vez lo llamó y le dijo, ven. Parafraseando lo que aquí leemos. Y se imaginan ese momento. ¿Y cuántas veces nosotros también nos sentimos así como Bartimeos? Que muchas veces estamos hundidos tal vez en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones, y estamos en una situación difícil. He visto testimonios, he escuchado testimonios de gente que le ha tocado así gritar.
como gritó Bartimeo. Que le ha tocado así decir: Jesús, ten misericordia de mí. O Señor, pon tu atención en mí en este momento que te necesito. Y he visto testimonios muy de cerca y sin ir tan lejos, y porque aquí lo han contado en iglesia y tengo la libertad de decirlo. Un testimonio muy presente, el de la pastora Irene, y porque ella lo cuenta y el pastor lo cuenta y tengo la libertad de contarlo. Pero cuando la asociación se vio en una situación difícil, y yo recuerdo ese testimonio porque lo dijeron muy claro, cuando la asociación estaba en una situación que se veía así bastante difícil, la pastora hizo algo y lo tengo bien presente. Ella dobló sus rodillas y, parafraseando esto, ella le dijo al Señor: Señor, esto es tuyo. Yo me imagino, y venía a mi mente eso de que ella lo dijo con ese mismo sentimiento que a lo mejor Bartimeo sintió también en su corazón. Esa situación en la que, ya no supo qué hacer. Ella estaba rindiendo su corazón, ella estaba diciendo: Señor, con mis fuerzas yo ya no puedo más, con mis fuerzas yo ya no puedo más. Y dijo: esto es tuyo y tú vas a ver cómo lo salvas. Y en ese momento algo se rompió, algo se sucedió a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque ella reconoció primero su necesidad, y es más, ella estaba poniéndose entre el corazón de Dios y de muchos niños que necesitaban o que necesitan siempre de la atención para recibir sus terapias, para recibir todo lo que aquí en la asociación se les da. Y me venía este testimonio porque yo dije, y me imagino que así habemos muchos también que nos encontramos en una situación y que llegamos al punto donde ya no tenemos fuerzas. Y Bartimeo estaba así, yo quiero mi milagro, yo quiero recibir mi milagro, y en ese instante el Señor voltea su mirada y le presta toda su atención. Cuando tú reconoces primeramente que estás necesitado del Señor y tienes la humildad para reconocerlo, el Señor empieza a orar. El Señor empieza a abrir puertas. El Señor empieza a hacer milagros en tu vida. El Señor empieza a sorprenderte. Y se para delante de ti y empieza a ver tu vida y empieza primeramente a traer una sanidad interior. Bartimeo primero necesitaba sanar su corazón de tanta herida que había recibido, de tanta humillación que había recibido, de tantas cosas que venían a su mente, de que nunca vas a salir de esa situación, nunca vas a salir del lugar, nunca te vas a mover de donde estás. Pero en ese instante, con la atención puesta por parte del Señor, su situación iba a cambiar. Y aquí hay algo que también me impacta. Dice: arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Nos imaginamos a Bartimeo siempre sentado o acostado y pocas veces caminando, porque no tenía, como les decía, la visión. Caminar es difícil para alguien que no tiene una guía, y él tal vez no tenía alguien que lo ayudaba o que lo apoyaba, porque pues era una persona que lo humillaban y pasaba desapercibida para muchos. Esa emoción de que Jesús lo llamó, esa emoción de que no estaba marginado, que no tenía valor, lo ayudó a saltar hacia. Yo me imagino ese momento, o sea, a qué distancia estaba el Señor Jesús de él, y cuál fue su emoción para que él de un brinco saltara y se pusiera en pie. El momento que él gritó y reconoció su necesidad y dijo: Señor, ten misericordia de mí, en ese instante yo creo que dentro de él empezaron a suceder muchas cosas. Sus emociones fueron restauradas, fueron sanadas, él fue libre en ese momento, en ese grito que él dio, en ese reconocimiento que él hizo de decir: yo necesito salir de esa situación y solo el Señor Jesús me puede salvar, solo el Señor Jesús puede tener compasión de mí.
Y algo que él hizo fue arrojar ese manto. Ahora miremos algo aquí. ¿Qué podrá significar ese manto? El manto para una persona bajo esta condición, o para Bartimeo a lo mejor, era que le servía para estar sentado en la calle, que le servía para cubrirse del sol, que le servía para cubrirse de la lluvia, que le servía para espantarse cualquier bicho que pudiera acercarse a él, que le servía para tirarlo en el piso y que la gente ahí le arrojara monedas. Entonces, para Bartimeo ese manto era su todo. Y me llama la atención que dice que él lo soltó, él arrojando su manto. En ese momento que él reconoció al Señor Jesús de que era su única salvación, dijo, esto ya no me va a servir. ¿Para qué lo voy a necesitar después si ya voy a poder ver? O sea, la mente de Bartimeo ya había sido transformada en ese momento. Desde el instante que el Señor Jesús le dijo, llámenlo, él fue libre y él empezó a recibir su sanidad. Entonces él vio lo que él tenía, que era ese su manto y ese es su todo, y dijo, esto ya no lo voy a necesitar. ¿Por qué yo voy a poner mi confianza ahora, mi necesidad ahora en el Señor, y Él va a suplir a todo lo que yo necesite? Y se despojó de eso que tal vez por años había estado arrastrando, por años había estado llevando en sí. Y imaginémonos cómo también nosotros muchas veces andamos acarreando con mantos que nos estorban, con mantos que no queremos soltar, porque son nuestro todo, son nuestro refugio. Son las cosas aquellas donde ponemos nuestra confianza. A lo mejor son las riquezas, a lo mejor es nuestro orgullo, cualquier cosa que podamos identificar, y cada uno yo sé que podemos identificar, y con la revelación de su Espíritu Santo podemos identificar aquellas cosas que arrastramos y que nos impide muchas veces pegar un salto, un brinco y acercarnos al Señor Jesús. Yo imagino si Bartimeo brincó, pero primero hizo a un lado el manto, fue porque a lo mejor le estorbaba y se podía enredar y caerse, pero él dijo, yo lo suelto y lo tiro y me acerco a mi Señor. Era su manto de protección, era su hogar. Y muchas veces nosotros nos refugiamos en situaciones que no valen la pena. Nos refugiamos en la tristeza, nos refugiamos en la soledad, nos refugiamos, y ahí nos gusta estar. A veces nos gusta cuchuchar esas cosas, nos sentimos abrigados, nos sentimos protegidos, y porque ahí se siente rico, ¿no? Ahí se siente el que, ay, sí, pobre, él está necesitado, él está triste, sí, él está solo, qué sé yo, cualquier situación. Y no nos gusta soltar eso que el Señor muchas veces nos demanda soltar. Mira, Bartimeo tomó una actitud. Él dijo, me están llamando y para recibir yo mi sanidad, pero tengo que soltar esto que ya no me va a servir, que ya no lo voy a usar para valerme, para protegerme. Y yo te digo a ti, te motivo a ti, soltemos eso que nos estorba y dependamos del Señor. Dependamos de su gracia, de su misericordia, de esa atención que Él nos da cuando nosotros venimos y nos humillamos. Y Él se humilla para inclinar su oído hacia nosotros y ver de qué estamos necesitados. Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Pareciera una pregunta ilógica, porque muchos sabían la necesidad de Bartimeo. El Señor Jesús sabía la necesidad que él tenía. Obviamente el Señor Jesús miraba más allá de la limitante que él tenía, porque Él vio sus emociones, Él vio su corazón, Él vio su fe, Él vio por lo cual Él por años había pasado ya. Pero Jesús estaba haciendo algo aquí. Él quería que reconociera su necesidad y que la hiciera pública tal vez. Bartimeo no pidió dinero,
no pidió una casa, no pidió un manto nuevo. ¿Se imaginan que se hubiera acercado al Señor Jesús y cuando le hubiera preguntado, ¿qué quieres, Bartimeo? ¿Qué deseas, Bartimeo? Y que Bartimeo hubiera salido con, Señor, ya mi manto está ya muy viejito, ya está roto, ya no sirve, necesito un manto nuevo, eso es lo que necesito. ¿Se imagina eso de que esa hubiera sido la petición de Bartimeo? Él pidió recobrar la vista. Él pidió tener una visión. Él pidió tener un camino, alguien a quien seguir, un camino en el cual estar. Pero antes él reconoció a Jesús como su Señor, como su Maestro. Le demostró al Señor que quería una relación personal con él. Porque él lo llamó Raboni, él dijo Maestro, él lo llamó su Maestro. Reconoció quién estaba delante de él en ese momento y quién lo estaba llamando. Le dijo, tú eres mi Maestro. Yo quiero recobrar la vista. Le estaba diciendo, Señor, yo quiero tener una visión, tener un objetivo el cual perseguir. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Jesús reconoció la fe de Bartimeo y lo sana. Pero como les decía, la sanidad empezó primeramente en su interior. Primeramente restauró sus pensamientos, su corazón. Todo su interior fue restaurado. Y es así como Él trabaja el Señor en nosotros. Primero restaura nuestra alma. Porque muchas veces nuestra alma está lastimada, está golpeada, está frustrada. Y a veces no recibimos de parte del Señor lo que pedimos porque tal vez nuestro corazón no está listo o no está preparado. Y el Señor empieza a trabajar desde ahí primero. El Señor primero empieza a decir, bueno, vamos a ver de qué está hecho mi siervo, de qué está hecha mi sierva. Y permite situaciones como lo estaba permitiendo ahorita, como estamos viendo en este relato. Yo me imagino que el Señor Jesús miraba cómo le decían a Bartimeo, cállate, deja al maestro. Pero él ahí estaba trabajando. Él ahí estaba trabajando con la vida de él. Y cuando nosotros nos dejamos moldear, cuando nosotros nos dejamos sanar nuestras heridas, sanar nuestro corazón, ya el milagro que viene después es aún más glorioso. Y es más fácil recibir lo que tanto hemos anhelado. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya está preparado. Porque nuestro corazón ya está sano. Porque sabemos de que ya no vamos a depender ni de un hombre, ni de una situación, ni de la riqueza, ni nada algo. Muchas veces, y muchos ponen su fe en el dinero y como dice un proverbio, parafraseándolo, ¿por qué pones tu mirada en la riqueza si estas se hacen alas como las águilas y se van? ¿O por qué poner tu confianza en un hombre si el hombre tiende a fallar? ¿Por qué pones tu confianza tal vez en cualquier situación que tú puedas depositar tu confianza y no en el Señor? Y Bartimeo hizo eso. Él se volcó, él volcó todo su conocimiento, todos sus sentimientos, todas sus emociones. El que lo haya hecho levantarse de un brinco, eso es así impactante. Después de vivir todo el tiempo tal vez arrastrándose y sentado en un lugar y que esa misma sanidad interior lo llevara a salir de esa posición en la que estaba, a soltar su acomodamiento, al salir de su vida rutinaria que tenía y aburrida ya que tenía de estar en lo mismo. Y el Señor le dice, tu fe te ha sanado, vete. Pero Bartimeo lo siguió. Y yo dije lo que le sirvió. Y miren, Bartimeo, después de haber sido sanado, después de recibir
Su sanidad ya no estaba junto al camino, él estaba ahora en el camino. Ya tenía una visión. Ya, o sea, la necesidad que él había presentado por años ya había sido suplida. Y tal vez él dijo, yo necesito tener visión, yo necesito una sanidad, pero el Señor Jesús fue más allá de esa sanidad. Le dio importancia a su vida, sanó su corazón, le dio libertad. Y después Bartimeo, al tener ya la visión, al tener ya un camino por el cual él seguir y él encaminarse, empezó a seguir al Señor Jesús y le empezó a servir. Y eso es lo hermoso de esto, que una vez abiertos nuestros ojos ya tenemos más clara nuestra visión y sabemos hacia dónde dirigirnos, hacia dónde poder encaminar nuestros pasos, sabiendo que ahora tenemos un propósito, tenemos ya a quién seguir y a quién servir. Y Bartimeo encontró su propósito, encontró ese sentido que él necesitaba para su vida. Y pues puede que suene fácil decir, es que solo se trata de creer o se trata de hacer a un lado todo aquello que nos estorba. Tenemos la convicción y la certeza que su Espíritu Santo está entre nosotros y que Él habita dentro de nosotros y nos hace ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden enseñarnos o pueden mostrarnos. Tenemos una visión clara. Cuando venimos al Señor Jesús, Él nos dio esa libertad. Y esto es lo hermoso de este mensaje, de que tenemos a alguien a quien seguir. Y saben, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces yo te digo a ti, trae a tu mente qué es lo que tú quieres que el Señor haga por ti. Tú puedes estar atravesando una situación muy difícil, o puedes estar buscando una salida, o a lo mejor dices, yo quiero tener un propósito en mi vida. Y el Señor hoy te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Así como le dijo Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque en ese momento toda la atención estaba sobre él. El Señor le estaba dando el lugar que él necesitaba tener. Y así hoy el Señor Jesús viene y te dice, dime, ¿qué quieres que yo haga? Algo que veíamos en esto es que Bartimeo reconoció que era un pecador, que necesitaba ser perdonado. Bartimeo reconoció que solo él en sus fuerzas no podía seguir y que necesitaba la ayuda de alguien. Y ese alguien estaba enfrente de él en ese momento y le estaba dando una esperanza de tener una nueva vida, una esperanza de tener algo diferente y cambiar su vida rutinaria. Y así hoy el Señor también está llegando a tu vida y te dice, tienes otra oportunidad. Hay algo más para ti. Y eso es lo que el Señor nos dice siempre. Hay algo más para ti. Y es así como nosotros hoy podemos sentir esa misericordia de parte del Señor. Bartimeo se despojó, como les decía, dejó a un lado su incredulidad, dejó a un lado eso que tal vez por años él estuvo arrastrando. Al soltar ese manto, al soltar lo que era su todo, ya después él puso su confianza en el Señor. Y quiero que veamos lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra es clara, despojémonos de todo. Despojémonos de eso que nos estorba. Y sigamos al Señor, confiando en que Él nos va a dar siempre la victoria. Él nos hizo libres.
Hoy somos libres. Si tú te sientes libre, di amén ahí en el chat y di gracias, Señor, por esta libertad que yo siento. Gracias porque hoy tú abriste mis ojos y hoy puedo confiadamente decir que tengo un maestro a quien seguir. Y es nuestro Señor Jesús. Y así quiero terminar y ministrar esta palabra. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo habló a tu corazón, impactó tu vida. Y yo te invito a que ahí en tu lugar tú puedas cerrar tus ojos o con la libertad que tú sientas decirle, Señor, yo te agradezco porque mis ojos fueron abiertos. Y a lo mejor tú estás tal vez en la situación como estaba Bartimeo, queriendo recibir un milagro. Y estás en ese punto donde ya no sabes para dónde agarrar, ya no sabes qué hacer. Y te toca reconocer la necesidad que tienes de Él. Te toca reconocer de que necesitas la intervención del Señor Jesús en tu vida. A lo mejor tú ya lo conoces, a lo mejor tú ya has llevado una vida en el ambiente cristiano, pero hoy el Señor una vez más te da la oportunidad de decirte, o de que tú digas, Señor, te necesito que tú me ayudes. Y así como Bartimeo gritó y sacó de su interior esa petición que él tenía dentro y le dijo, Señor, ten misericordia. Así puedes hoy tú decirle, Señor, ten misericordia. Porque toda la atención del Señor está hoy sobre nosotros. Digámosle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno. Y Padre, yo reconozco que tengo necesidad de ti. Reconozco que soy un pecador y reconozco que a lo mejor he estado arrastrando con cosas que me impiden ver tu luz, ver, Señor, eso que tú, Señor, compraste con ese precio de sangre para mí. Esa libertad que yo necesito, esa visión que yo necesito. Y Espíritu Santo, gracias porque yo sé que tú has obrado en nuestras vidas y hoy estás llegando a los corazones de todos aquellos, Señor, que hemos tenido la oportunidad hoy de escuchar tu palabra. Espíritu Santo, yo sé que tú vas a transformar, vas a seguir transformando nuestro corazón, vas a seguir impactando nuestra vida. Y gracias porque tú le diste un sentido a nuestra existencia, tú le diste un sentido a nuestra vida y nos has permitido el conocerte y poder seguirte a ti y poder servirte con la libertad que hoy tenemos, Señor. Y si tú nunca le has entregado tu vida al Señor, esta es tu oportunidad de decirle, Señor, yo te entrego mi corazón, te entrego todos mis pensamientos, te entrego todo lo que yo soy para que tú gobiernes en mí y me hagas libre como hiciste libre a Bartimeo de esa ceguera en la que estaba. Señor, hoy renunciamos a nuestra ceguera, renunciamos a nuestra opresión, renunciamos a ese acomodamiento en el que tal vez hemos vivido y nos soltamos, despojamos de cualquier situación, Señor, contraria a tu voluntad. Espíritu Santo, te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor, por este privilegio que nos das de reconocerte a ti como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, en quien nosotros podemos depositar toda nuestra confianza. Te amamos y te bendecimos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Fue un privilegio para mí el estar compartiendo contigo y te invito a que pues sigan las transmisiones y te invito a unirte en el estudio bíblico de los días miércoles a las 7 de la noche con el Pastor Alfredo, que lo cual será una bendición el poder tenerte de nuevo con nosotros. Será hasta la próxima. Bendiciones.